ser en Santiago capítulo 5. Santiago 5, versículo 13. Vamos a leer de 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4 versículos vamos a leer, ¿verdad? Santiago 5, 13 al 16. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Váyase allá, San Catherine. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si hay otros versículos más, pues vamos a ir leyendo después. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra leída. Que no sea yo hablando en este momento, sino tú a través de tu Espíritu, Señor. Porque para eso dejaste tu Espíritu, para interceder, Dios mío, en favor nuestro. Dios mío, habla a cada uno, Señor. Nuestras vidas necesitan cada día tu palabra, Señor, sea alimentada nuestra alma, Señor. Necesitamos cada día conocerte, oh Dios mío, que tú nos muestres, Señor, cada día, oh Dios, tu favor, tu gracia, tu misericordia, que tú nos muestres, Dios mío, cada día en nuestra vida, Señor, cómo debemos conducirnos en este diario caminar, Señor, mientras tú nos tienes en esta tierra todavía, Señor. Cómo conducirnos, Señor, cómo poder, Dios mío, conquistar, oh Dios, la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor, hermano. La palabra del Señor es algo que no debe faltar en un culto. Oh Dios, ¿verdad? Puede faltar la ofrenda, puede faltar quizás la alabanza, puede faltar, ¿verdad? Algunos hermanos pueden faltar, pero la palabra del Señor siempre tiene que estar. Oh Dios. Porque a veces cuando hay necesidad de la palabra, nosotros mismos encontramos el sabor en ella cuando la leemos. Pero cuando no hay necesidad de aquello, que nos preste, no pasa. ¿Verdad? Yo me recuerdo antes, cuando joven, estaba como de 13 años. Yo crecí en la iglesia. Yo tocaba en la iglesia 10 años. Pero cuando llegaba el mensaje, como en mí no había habido un encuentro con Dios realmente, a la hora del mensaje, pues, nos íbamos a los asientos de atrás o nos salíamos del templo. Pero un día Dios, cuando Dios toca la vida, pues yo digo, los jóvenes cuesta, ¿verdad? Para ellos. Yo le digo al Señor, pues, que solamente Él puede encargarse de los hijos que tenemos hoy. Porque los jóvenes hoy piensan nomás en salir, en todo lo que se ve en el mundo, pues, disfrutar y salir a comer y todo. Está bien todo eso, ¿verdad? Metido ahí, pues, mucho
pero que Dios, cuando se trata de que hay que buscar a Dios, pues no quiere. Entonces, pero hay que encomendarlo siempre en las manos del Señor, porque son hijos de Dios, ¿verdad? Nuestros hijos son hijos, ¿verdad? De Dios también. Entonces tenemos cada día orar por ellos también. Pero bueno, no quiero alargarme en eso, no es ese el mensaje, sino que está aquí hablando de la oración, una oración de fe, ¿verdad? Que la oración, hermanos, es importante. Yo siempre he hablado de, quizás ya he repetido varias veces este tema en otra dirección, pero es que la oración es la que nos mantiene. Si no hay oración en un cristiano, no hay nada de parte de Dios. Lo que hay son deseos carnales. La Biblia aquí habla, el apóstol Santiago dice en el versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Verdad? ¿Está alguno afligido? ¿Verdad? Así el apóstol Pablo, entre ustedes, ¿verdad? Porque siempre llegan las aflicciones, ¿verdad? Y mayormente cuando el cristiano está buscando a Dios, cuando el cristiano trata de someterse a Dios, cuando el cristiano está queriendo llevar las cosas de Dios en serio, el enemigo, ¿verdad?, pone pruebas, pone aflicciones, hermanos, que esas aflicciones no nos deben amedrentar, esas aflicciones no nos deben bajar la fe en Dios, esas aflicciones no deben pararnos en el camino. El apóstol Santiago aquí aconseja: ¿está afligido alguno entre ustedes? Dice, haga oración. Y es que la oración es la que nos ayuda y nos conecta con Dios. Y en la oración, hermanos, nosotros podemos encontrar de parte de Dios mucha bendición. La oración es la que nos ayuda y nos alimenta, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo aconsejaba de esa forma. Cuando alguien pasa por dificultades o angustia, pobreza, ya sea lo que sea, la Biblia nos invita en este momento, hermanos, a pedirle fortaleza a Dios en la oración. Es ahí la llave, la fuerza, la fortaleza del cristiano, la oración. Aunque pasemos pobreza, dificultades, enfermedades, hermanos, son cosas que humanamente tenemos que cruzarlas, ¿verdad? Porque el camino de Dios, como decía mi esposa y repito, no es camino de rosa. Hay partes que son desiertas. El camino es recto y angosto, ¿verdad? Pero hay dificultades, hay pruebas, hay luchas. Hay veces que la cuesta se pone bien empinada. Cuando se pone bien empinada, allí pues muchas veces queremos retroceder, muchas veces decimos, no, el Señor no me escucha, el Señor, yo ya perdí la fe, ¿verdad? Y nos afligimos y nos ponemos, hermanos, preocupados por esa prueba que estamos pasando, pero el apóstol Santiago aquí nos dice, haga oración. ¿Está alguno afligido? Haga oración, porque es la que nos ayuda. No podemos ir allá al médico y decirle, estoy afligido por esto y esto. No podemos ir allá a consultar a otros, ¿verdad? O a los brujos. Sino, haga oración. Allí mismo está el remedio, ¿verdad? Allí mismo, no es necesario, ¿verdad?, llamar a la ambulancia, ni ir a la policía, ni ir a otro lado. El apóstol invita a hacer oración, porque esa es la llave, hermanos, para abrir las ventanas de los cielos. No importa que estemos en angustia, dice, o en dificultades, pobreza. Aquí el apóstol nos dice que hay que hacer oración. Sin la oración no hay respuesta de Dios. Si se acerca, hermanos, al mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, Él nos representa
ante Dios nuestro Padre, cuando nosotros nos vamos de rodillas a buscar en medio de nuestras aflicciones al Señor, nuestro Señor Jesucristo nos ayuda, hermanos, para darnos respuesta. Él nos conecta con el Dios de dioses, con el Dios del cielo y la tierra. Él nos hace, hermanos, Él intercede por nosotros. Pero muchas veces nos afligimos y pues decimos, no, yo ni sé qué hacer, pero tenemos aquí la palabra del Señor y tenemos un mediador entre Dios y los hombres. En Hebreos, quiero leer un versículo, Hebreos capítulo 7. La palabra del Señor siempre nos anima. La palabra del Señor siempre está ahí para darnos fuerza. Hebreos capítulo 7, el versículo 25, la palabra del Señor nos sigue diciendo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hablando de nuestro Señor Jesucristo siempre, ¿verdad? La intercesión de parte de Dios para con nosotros, hermanos, ¿verdad? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Bendito sea su nombre. Así que es muy importante la oración por Él y dará misericordia y gracia, hermano, a cada uno de nosotros para darnos cada día en nuestras necesidades su poder, para ayudarnos en cualquier necesidad que nosotros estemos cruzando. La oración, hermanos, de fe sanará al enfermo, dice acá la palabra. Santiago se refiere a la enfermedad física, porque físicamente a veces padecemos de enfermedades que la medicina no puede muchas veces. Enfermedades, hermanos, que la ciencia, cuántas personas hay desahuciadas, ¿verdad? Pero que ahí solamente Dios puede obrar. Solo a través de la oración de fe sanará el enfermo. Santiago aquí se refiere a la enfermedad física. Y en este caso, hermano, el cristiano debe pedir, dice, las oraciones de los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Que hoy ya no se ve eso, ¿verdad? Porque hoy los ancianos de la iglesia son los más chismosos de la iglesia ahora, ¿verdad? Hoy ya no hay confianza de ir a un anciano, a un grupo de diáconos, diaconisas, a decirle, hermana, yo estoy cruzando esta dificultad, porque no hay Espíritu de Dios. No hay confianza ya, ¿verdad? Es rara la iglesia, hermano, donde en realidad se está buscando a Dios, donde hay ancianos y ancianas que se meten con Dios, interceden por la necesidad de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Que ese es el deber del pastor y los líderes de aquella iglesia, ¿verdad? Ese es el deber del pastor, orar por la enfermedad del miembro. Sobre él cae la responsabilidad de orar por la enfermedad del miembro. Porque muchas veces uno enfermo, hermano, no hay ánimo de nada. Por eso el apóstol dice, llame a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Tienen que ser ancianos ungidos, tienen que ser ancianos y ancianas llenos del poder del Espíritu Santo para que haya sanidad. Por eso aquí el apóstol dice, estamos en Santiago capítulo 5, versículo 13, dice, ¿está alguno alegre? ¿Verdad? Aquí está hablando de la alegría, que cante alabanza, ¿verdad? Porque hay momentos de alegría, de gozo, de regocijo, cuando Dios ha hecho el milagro, cuando Dios ha hecho la obra, cuando Dios, hermano, nos ha dado respuesta sobre aquella necesidad que tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos da respuesta, nos gozamos y nos gloriamos en el Señor, hermanos. Entonces, si alguien está alegre, que cante alabanza, dice el apóstol,
¿verdad? ¿Está alguno enfermo? Aquí va con el enfermo ya. Entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿verdad? Ungiéndole con aceite. Tiene que ser una oración de fe que sane al enfermo, ¿verdad? En este caso dice, hay que llamar a los ancianos de la iglesia y dirigentes de la iglesia. Es deber de los pastores, hermanos y dirigentes, orar por los enfermos y ungirlos con el aceite, ¿verdad? Esta responsabilidad, como dije, ya recae sobre el pastor y los miembros. No es de solamente estar ahí, pues, diciendo, ¿verdad?, cositas lindas. No, el pastor tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? Entonces, llame a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? No es la persona enferma, es el pastor y los ancianos de la iglesia. Sobre ellos cae la responsabilidad de orar por el enfermo, ¿verdad? Entonces, el aceite, hermano, representa el poder sanador del Espíritu Santo. Por eso muchos usan el aceite, ¿verdad? Y eso representa un poder sanador que Dios, hermanos, recomienda aquí, ungiéndole con aceite. Representa el poder del Espíritu Santo sobre el enfermo, ¿verdad? Entonces se usaba, hermanos, para respaldar la fe. Santiago destacaba la oración como de suma importancia en este caso. Bendito sea el nombre del Señor. La oración es de suma importancia en la vida del cristiano o en la iglesia, ¿verdad?, en general. Porque una iglesia sin oración bastante, hermanos, por eso hay muchas iglesias ahora que han torcido la fe. Porque esa oración eficaz, esa oración de fe, esa oración por sanidad, esa oración por convertimiento, esas oraciones, hermanos, por avivamiento espiritual, se fumó, ¿verdad? Se fumó. Entonces, ahora lo que se mueve es otra cosa, ¿verdad? Ahora lo que se mueve son espíritus humanos ya. Ya el Espíritu de Dios ya no se mueve como antes, ¿verdad? Tal vez antes en esta ciudad de Montreal, cuando nosotros llegamos todavía en el 2001, había un movimiento del Espíritu Santo en las iglesias, ¿verdad? Que se gozaba uno, se llenaba del Espíritu Santo en las alabanzas, el mensaje, todo era lindo. Pero ahora, hermanos, andamos ahí, ¿verdad?, preocupados que estará hablando lo correcto este o qué, ¿verdad? Y analizando si en realidad está basado a la palabra, ¿verdad? Muchos andan así buscando una iglesia perfecta, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, lo único que podemos hacer es ir a la oración, a la oración, pedir a Dios su dirección. Entonces, esta oración es importante. La oración eficaz, dice el apóstol, debe elevarse con fe si se ha de sanar el enfermo. Una oración elevada con fe, hay sanidades, hay milagros, hay, hermanos, prodigios. El poder de Dios se derrama, ¿verdad? Muchas veces no hay poder de Dios en la iglesia porque no se busca, no hay un clamor, no hay una búsqueda, no hay una oración eficaz que en realidad abra los cielos. No hay sanidad como antes, ¿verdad? Ya solo, ¿verdad?, sanidades, testimonios se daban cuando el evangelista allí predicaba, ¿verdad?, en todas partes del mundo. Y se sanaban enfermos y todo sucedía de parte de Dios, hermano, que era un hombre que buscaba. Y hermanos, nosotros necesitamos, nosotros tenemos el mismo Dios de allí Ávila. Ese mismo Dios que usaba allí Ávila, lo tenemos nosotros aquí en esta tarde. Ese mismo Dios puede levantar al hermano Aldrin con poder y gloria,
y hablar de las maravillas que Dios hace en su vida. Puede levantar a cualquiera, por muy humilde que sea la persona, hermano, por muy... Dios se complace de levantar a aquel, hermanos, que con corazón contrito y humillado lo busca a través de la oración. El Señor dará la fe según su voluntad. Según su voluntad. Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, trasládate al otro lado del mar. ¿Verdad? Si tuviera fe. Entonces el Señor nos puede dar esa fe, hermano, aunque sea como un grano de mostaza. Si esa fe está en nosotros, nosotros vamos a mover montañas, ¿verdad? Vamos a mover montañas espiritualmente hablando, hermanos, donde Dios puede hacer maravillas grandes en este grupo, que hoy lo vemos insignificante, que podemos decir, no pasamos allí solo Cirilo y la familia, y nosotros. Pero bueno, oye, Cristo. No, Dios tiene un propósito. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿verdad? Aunque es difícil ver lo que no vemos, ¿verdad? Y allí es la fe. Allí es la fe en acción. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿cómo se debe obtener la fe? A través de la oración. Una oración eficaz, hermanos, que nos lleve a mover los cielos. Y que en este grupo de tantos que hay en Montreal, Dios puede hacer que en este grupo sucedan cosas, como dice un coro, maravillosas, ¿verdad? Donde el pueblo alaba a Dios, dice el coro, suceden cosas maravillosas. Donde se alaba a Dios, donde se alaba a Dios suceden cosas espirituales y materiales también. Cuando buscamos a Dios, hermano, Dios dice que las demás cosas vienen por añadidura, ¿verdad? Todo viene por añadidura, pero hay que nosotros darle a Dios, hermano, lo que Dios quiere de nosotros. No podemos darle cosas grandes o millones de dólares, nada de eso, no los tenemos. No podemos darle, por muy sencillo que tengamos, darle otra cosa más que el corazón a Dios. Porque es lo único que Él quiere. Que nosotros nos entreguemos a Él. Él ya lo hizo todo por nosotros. Entonces la palabra del Señor dice, ¿está alguno enfermo? Que llame a los ancianos, ¿verdad? Deben ser ancianos, no cualquier anciano, ¿verdad? Porque hay ancianos carnudos, ¿verdad? Hay ancianos, hermanos, que andan buscando en las iglesias carne. Y eso se ve hoy, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces aquí tiene que llamar a ancianos que en realidad estén ungidos con el poder del Espíritu Santo. Dice, el 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Porque es que Dios no solamente sana el cuerpo físico, sino de una vez sana el alma. Cuando la persona viene con esa fe a Dios. Si ha pecado, dice, el Señor también lo salvará. Los pecados le serán perdonados. Santiago dice que oren y confiesen, sean sanados. Todo eso habla el apóstol aquí. Que hay que orar, hay que confesar y al mismo tiempo hay que ser sanados. Porque el pecado, hermanos, en la iglesia estorba la oración de los creyentes. En una iglesia hay pecados, eso estorba, hermano. Podemos pasar años y años pidiéndole a Dios por cualquier necesidad, cualquier enfermedad, por ejemplo, si en la iglesia el pastor tiene una multitud, un grupo en pecado, eso estorba muchas veces que aquella iglesia crezca, que en aquella iglesia haya un avivamiento, que en aquella iglesia sucedan cosas
que Dios quiere hacer. Porque si hay esa mancha ahí, hermanos, no puede el Espíritu de Dios entrar. No puede. Por eso dice el apóstol acá: y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere pecado, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. Ahí va la oración siempre. No es de solo decir: perdóneme, hermano, porque lo ofendí, ya, pues, perdonando su ofensa, ya pasó aquello, y a la siguiente pues siguen igual. No, va en medio la oración, ¿verdad? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad, dice el apóstol, unos por los otros, ¿verdad? Hay que orar para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Del justo, del que practica la justicia de Dios, el que hace buenas obras, hermanos, con esa fe en nuestro Dios, orando unos por los otros. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Y esa oración tiene que ser una oración eficaz. Tiene que confesarse o perdonarse vuestras ofensas unos a otros, ¿verdad? Porque muchas veces somos humanos, muchas veces nos ofendemos, muchas veces, ¿verdad? Pasan cosas y decimos: no, me sentí mal porque el hermano dijo esto y esto, ¿verdad? Y nos ofendemos muchas veces. Pero aquí Santiago dice: confesaos vuestras ofensas, ¿verdad? No es simplemente que vamos a estar ahí pues todo el tiempo revolviendo aquello, porque entre más se revuelve, hermanos, el problema, si nos ofendimos unos a otros, pues eso se va engrandeciendo, ¿verdad? Y poco a poco la iglesia va desapareciendo, ¿verdad? Y por eso hay muchas iglesias que no crecen, ¿verdad? Porque todas estas cosas se ven ahí. Orad unos por los otros, y es lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, si nosotros aquí, por muy poco que sea, si nos mantenemos en esa oración, ¿verdad? El hermano Andrín está hasta el este allá, nosotros en el oeste, pero si esas oraciones están así, el Señor ahí está, en ese conecte, ¿verdad? El Señor se mueve, hermanos, y el Señor nos está fortaleciendo allá y aquí, allá y aquí, y en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestras enfermedades. El hecho de que muchas veces sea enfermedad y todo esto, hermano, eso no quiere decir que el Señor no está con nosotros. El Señor siempre está con nosotros. Es cuando más el Señor está con nosotros. Es cuando más el Señor está cerca de nosotros, hermano. Cuando estas cosas suceden. Bendito sea el nombre del Señor. La oración eficaz del justo, esto es una oración poderosa. Y esa oración, hermano, nos acerca más a Dios. Eso es lo que hace la oración. La oración nos acerca más a Dios, nos abre el camino a una vida llena del Espíritu Santo. La oración nos abre el camino a una vida llena de su Espíritu. Quisiera ver en Lucas 11:13 qué es lo que dice. Gloria al Señor. Ya voy a terminar. Lucas 11:13, ¿verdad? La oración es, como dice, es de suma importancia, hermano, y yo sé que no es fácil, a veces muy cansados, a veces del trabajo, y a veces pues, nada menos anoche estábamos con mi esposa, que yo fui a hacer unas horas ayer, y llegué como a las 11:30, casi a las 12. Y nos agarró, pues, y se nos hicieron las 3 de la mañana y no podíamos dormir, ¿verdad? Y ya acostados y luchando con el sueño. Mi esposa fue a hacer un té, también con este té, y nada, peor fue, ¿verdad? Yo dije: no, aquí lo que el Señor quiere es que oremos. Y hasta que oramos, hermanos, porque a veces los insomnios, hermanos, que ya se nos quitan el sueño, ¿verdad? A
A veces pues, es normal platicar de algo y acostarse platicando, pero ya llegar hasta esa hora, ¿me entiendes? Pero a veces Dios tiene un propósito a través de todo eso, ¿verdad? Hay que orar o leer la Biblia, y cuando leemos la Biblia, oramos, hermano, nos va entrando un sueño ahí poco a poco. Lea la Biblia cuando esté así. Ya poquito está ahí usted pegándole con la red, ¿verdad? Pero eso nos ayuda, ¿verdad? Muchas veces a reconciliar el sueño. La oración, todo eso nos ayuda, ¿sí? Cuando no pueda dormir, si fue a hacer el té, si no le hace efecto el té, ¿verdad? Haga oración, porque esa oración nos va a ayudar, hermano. La oración del justo, dice acá el apóstol, puede mucho. Por muy sencillito que sea la cosa, el Señor puede hacerlo. Eso nos acerca a Dios, nos abre el camino a una vida llena del Espíritu Santo. Lucas, ¿qué les dije? 11:13. Bendito sea el nombre del Señor, ya vamos a terminar. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, ¿verdad? Él da, hermano, el Espíritu Santo. Cuando le pedimos, no sentimos nada, Señor, lléname. Yo quiero sentir algo en este culto. Señor, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero sentir que tú me hables, yo quiero sentir que tu Espíritu toque mi vida, que tu Espíritu ahuyente este desánimo o esta enfermedad o esta situación que estoy pasando. El Señor da el Espíritu Santo, hermano. Y nosotros, dice, siendo malos, porque el hombre, sea como sea, hermano, es malo, ¿verdad? Hay maldad, pero siendo malos, dice aquí la palabra, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿verdad? En tiempo de cumpleaños, la Navidad, ¿verdad? Uno está allí regalando cosas a sus hijos, o en cualquier tiempo muerto, si usted tiene cómo comprarle, uno le regala, que sea un perfume, lo que sea. Dan buenas, muchas veces, cosas a los hijos. Y aquí la palabra del Señor, el Señor dice, cuánto más vuestro Padre, dice, cuánto más vuestro Padre Celestial, hablando de Dios nuestro Padre que está en los cielos, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero si no pedimos, la fijamos, porque el Espíritu de Dios, hermanos, no llega a nuestra vida. Entonces la oración eficaz nos ayuda a acercarnos a Dios y a llenarnos con su Espíritu Santo. También, hermanos, la oración nos da poder para el servicio a Dios, ¿verdad? Nos da poder para poder dirigir una alabanza, nos da poder para poder leer una lectura, nos da poder para testificar de lo que Dios ha hecho, nos da poder para muchas cosas que se realizan dentro de un servicio a Dios, ¿verdad? La oración, hermanos, nos anima a todo eso, ¿verdad? Nos ayuda a vencer mismo a Satanás. El diablo está siempre, hermano, esperándonos muchas veces en el trabajo, en la calle, donde quiera. El enemigo a veces pone trampa, ¿verdad? Siempre hay una prueba que nos pone con los nervios de punta, ¿verdad? Y a veces queremos actuar nosotros por propia fuerza, ¿verdad? Y a veces nos ponemos bien nerviosos que decimos, no, yo no me voy a dejar, ¿verdad? Y actuamos, queremos actuar rápido y antes de consultarlo a Dios, ¿verdad? Así que hay que tener un poco de paciencia, porque como humanos, ¿verdad? Si vosotros siendo malos, dice la Biblia. Entonces, pero, hermanos, la oración nos ayuda a todo eso, a vencer mismo las tentaciones del enemigo, ¿verdad? Los pone en comunicación con Dios mismo. La oración es que es una oración, hermano, como decía al principio yo, de fe. Esa es la oración de fe. Y la oración de fe, hermanos, sanará al enfermo, ¿verdad? Si hay un enfermo entre nosotros, el Señor puede sanarlo, ¿verdad? El Señor puede sanarlo. Yo sé que acudimos al médico y eso es natural, pero
hay cosas, hermano, que Dios les permite también de ir al médico, ¿verdad? Porque hay que consultar cómo está nuestro cuerpo. Pero Dios, hermano, siempre obra. Dios siempre está ahí. Dios sanará al enfermo, sea como sea. Pero eso es a través de la oración eficaz, oración de poder, oración, hermanos, elevada con fe. Así de que yo aquí no he hablado de otras cosas, sino solo de la oración, ¿verdad? Así que espero que haya quedado claro, ¿verdad? Y a mí me ha servido este tema porque muchas veces paso también por debilidades espirituales, ¿verdad? Que a veces uno es tan afanado que se pone que ni de orar se acuerda muchas veces, ¿verdad? Salimos y no sabemos si vamos a regresar. Mismo al trabajo que vayamos, ahí cerca. Salimos y no sabemos si vamos a regresar. Hay que siempre orar a Dios, encomendarnos a Dios, hermanos, unos a otros. Orar siempre unos por los otros. Y mi consejo es de que sigamos al Señor, ¿verdad? No veamos, ¿verdad?, a diestra, dice la Biblia, ni a siniestra, ¿verdad?, sino que confesaos vuestras ofensas, dice el apóstol Santiago en estos versículos, ¿verdad? Confesaos, si usted, ¿verdad?, yo lo ofendí, pues pedirnos perdón, reconciliarnos con el Señor, porque eso es lo que el Señor ama, quiere de nosotros, que nos amemos unos a otros, dice, así como yo os he amado, ¿verdad? Ese es el amor de Dios, en que nos amemos unos a otros, porque humanamente hablando somos diferentes familias congregadas, pero en Dios somos una sola familia, y esta familia tiene que estar unida, ¿verdad? Porque cuando las familias son unidas, hermanos, allá hay fuerza, allá hay fortaleza, allá hay ánimo, ¿verdad? Si uno está ahí pues queriendo un hermano con el otro el mayor viene y les dice: ¿ustedes qué les pasa? ¿Verdad? Por favor, cálmense, ¿verdad? Siempre entre los hermanos de la familia hay uno que está ahí intercediendo. Entonces, en este caminar así, orar unos por los otros, ese es mi consejo, que no nos descuidemos de la oración, ¿verdad? Aunque en este cuerpo físico muchas veces cansado no quiere orar, mucho más enfermo, como dije, ya no hay ánimo, pero allí es la oración de los ancianos, del pastor, que el enfermo no tiene ánimo ni de orar, uno con un gran dolor, hermano, se tira a la cama y no quiere ni oír, pero ni un grito, ¿verdad? No quiere oír nada, más que un dolor de cabeza. Pero si aquel enfermo dice: no, llamen a los encargados ahí del grupo que vengan a orar conmigo. Y estos van, oran en el nombre de Jesús. Y si el enfermo tiene fe, y esta oración es elevada con fe, el Señor va a sanar. El Señor va a liberar. El Señor va a salvar aquella alma al mismo tiempo. Así es que ya no le quito más tiempo. Acá es mi corta meditación, una palabra corta, digo yo, no sé si ustedes me han sentido lejos, pero para mí ha sido corta, ¿verdad? Yo pudiera seguir hablando allí en Santiago mucho más, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Otra vez, Dios les bendiga. Gracias, hermano.